Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios continúa bendiciendo a ese pueblo que está en la sintonía con nosotros aquí en Avivamiento TV. La paz de Dios con el pueblo, tanto los hermanos como los amigos que nos visualizan por estos medios, esperando que el Señor pueda bendecirle de una manera en especial. Bien, enviamos saluditos a los ministros, pastores, evangelistas, amigos, hermanos en el ministerio. Alabado sea el nombre de Dios, que constantemente ¿verdad? Pues están ayudando a nuestro ministerio. A mi pastor Jan Rance, de aquí de Family Worship Center entre Pellington y Lockport, New York. Enviamos saludo al pastor Osvaldo Torre allá en la iglesia El Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Al pastor Luis Torre, la iglesia El Buen Pastor en Lockport, New York. Alabado sea el nombre de Cristo. La pastora Dalila Zambrana y Jesús Aguirre, la iglesia de Dios Pentecostal, el Aposento Alto. Alabado sea el nombre del Señor. A mi hermano y amigo pastor Juan Montes. Alabado sea el nombre de Cristo. El pastor Jorge Casilla, la iglesia Arca de Salvación allá en South Park, en Buffalo, entre otros ministros y pastores y demás amigos en el Señor que de una manera u otra pues han ayudado a nuestro ministerio, a nuestras vidas, para que podamos seguir hacia adelante. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí estamos en el estudio de Avivamiento TV para traerte una programación más con una palabra de edificación y de bendición para sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor, confiando en Cristo que usted va a ser ministrado y el Señor, ¿verdad?, pues les pueda hablar conforme a la necesidad que cada uno tengamos. Para ello vamos a ir rápidamente en la palabra del Señor al libro que el apóstol Pablo dirigió a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 5. Vamos a considerar unos versículos para entonces traer la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas en esta preciosa hora del Señor. No importa si es de noche, de día, al amanecer, en la madrugada, alabado sea el nombre de Cristo, al atardecer, depende del lugar y la zona que usted haya decidido poder visualizar nuestro programa. Espero que el Espíritu Santo de Dios, ahí donde usted está, le colme de muchas bendiciones, les ayude de una manera en especial, alabado sea el nombre del Señor, y que usted pueda ser verdaderamente edificado en esta hora. Para ello, Gálatas capítulo 5, vamos a considerar 3 versículos, 19, 20 y 21, y dicen así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el apóstol: y cosas semejantes a estas. Significa que la lista puede continuar. Dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Padre, te bendecimos. Habla a este pueblo conforme a la necesidad. Y como siempre, yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenecen. Bendícenos de manera poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis amados hermanos, una de las cosas que normalmente podemos ver dentro del pueblo de Dios son a personas que aún no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellos para ayudarles con esas debilidades, por así decir, debilidades, las cuales hemos nombrado. Aleluya. Y pasan los años y aún no vemos en ellos un crecimiento espiritual ni intelectual en el conocimiento de la palabra para que les ayude a salir de ese estado en el cual se encuentra.
Y esto es debido a su falta de disposición al no permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ellos. Y una de las cosas que yo he aprendido en estos años en el pastorado, en el evangelismo, en el trabajo en el campo misionero, amén, es que el Espíritu de Dios es muy caballeroso. Solamente el Espíritu Santo trabajará en aquellas vidas que le permitan, amén, que Él pueda ayudarles en sus debilidades, en estas manifestaciones carnales. Amén. En ocasiones le echamos la culpa al diablo de cosas que están en nosotros. La maldad es algo que habita en el hombre. Y si no dejamos que el bien de Dios, el Espíritu Santo de Dios, trabaje en nuestras vidas, el mal continuará tomando ventaja de nuestras vidas y de lo que según le vamos permitiendo, así va avanzando en nosotros. ¿Cómo es posible que podamos ver personas que lleven 5, 10, 15, 20 años y todavía sigan en las mismas condiciones, tengan los mismos problemas, causen las mismas problemas en las iglesias? Alabado sea el nombre de Dios. Y hay algún individuo, alguna persona que se convirtió hace 3 meses atrás y ya está dando fruto digno de arrepentimiento. Y aunque sigue luchando en contra de algunas obras de la carne, pero más sin embargo vemos que se han puesto en las manos del Señor y el Espíritu Santo les ayuda y Dios, aleluya, está trabajando en ellos. ¿Y por qué hay otras personas? Bueno, no podemos echarle siempre la culpa al diablo. Satanás me hizo pecar. Sí, yo sé que él es el tentador, el gran tentador, y que muchas veces nos hace, amén, fallarle a Dios de una u otra manera. Pero hay cosas que están en nosotros, que nosotros tenemos que lidiar con ellas. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Usted y yo tenemos que entender, alabado sea el nombre de Cristo, que hay cosas que están en nosotros que tenemos que nosotros ponerle a las manos de Dios y trabajar al unísono con el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda ayudarnos a salir de esas situaciones. Cuando yo me convertí al Evangelio y acepté, claro está, primeramente a Jesucristo, después de haberme arrepentido de mis pecados, Cristo Jesús me limpió, amén, me borró los pecados. Comencé a escudriñar la palabra, comencé a sentir hambre por el conocimiento de las cosas que debía y no debía de hacer. Eso no quiere decir que no he dejado de luchar en contra de las obras carnales, en contra de tentaciones que el diablo quiera bombardear sobre mi vida. Aleluya. Pero una cosa sí aprendí, que está a mi disposición dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje o no trabaje en mi vida. Mas sin embargo, vemos a personas, amado pueblo de Dios, que el Espíritu Santo quiere trabajar, quiere ayudarles y no se lo permiten porque la maldad que está en ellos son gente mala fe, como decimos en el mundo secundario o secular. Son gente mala, aleluya, que no quieren dejar que Dios trabaje. Escuchan un mensaje, escuchan una enseñanza, escuchan a un predicador que está usando Dios y en el momento dicen, wow, ese mensaje Dios me habló. O en ocasiones dice, esto es para fulano, esto es para fulana, y no se están dando de cuenta que Dios les está hablando y ministrando sus propias vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el problema que surge es que no hay crecimiento espiritual. Entonces comenzamos a señalar y a decirle al mundo entero, yo no crezco porque fulano, porque fulana, porque aquel me hizo un daño, aquel me hizo un mal. No creces porque no les da la parte que le corresponde al Espíritu Santo hacer en tu vida. No permite que Dios cambie tu mentalidad. No permites que Dios trabaje en ti por el rencor, por el odio. Amén, que hay en tu corazón. Por eso siempre está en la misma condición, alabado sea el nombre de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede trabajar en aquella persona que no aprende a darle lugar a Dios para que trabaje en su vida.
Otra de las cosas que no podemos pasar por alto, alabado sea el nombre de Cristo, es la falta de perdón. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Amén, amados. Cuando el Señor enseña sobre la oración, hablar con el Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad que la Biblia lo dice? Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo del 9 en adelante, nos habla de la oración del Padre Nuestro. Pero pasamos por alto el versículo 14 y el 15, que dicen de esta manera. Dicen: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, tremendo. Marcos, capítulo 11. Vayamos allá rapidito. Marcos 11. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dicen de esta manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira qué interesante es entender, alabado sea el nombre de Dios, que el perdón es esencial. Hay personas que no crecen espiritualmente por la falta de perdón. Tienen un espíritu que está arraigado, le ha dado lugar, le ha dado autoridad a ese espíritu para que se clave en sus hombros, sus espaldas, y permanezca ahí. Siempre vivan una vida amargada, una vida, amén, de falta de perdón, que señalan a todo el mundo y ven problemas con todo el mundo menos con ellos, y le echan la culpa a la gente de que su condición sea tan pésima, tan triste, tan raquítica, y no se dan de cuenta que son ellos los del problema, porque los demás también viven su propia vida y siguen hacia adelante, y la persona sigue en la misma pobre y triste condición pésima. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante que entonces la gente aprenda a perdonar. Lucas capítulo 11. Alabado sea el nombre de Cristo. Es importante que, amén, perdonemos a la gente que nos han ofendido, para que así Dios también nos pueda perdonar a nosotros. Lucas capítulo 11, versículo 4. Y perdonándonos nuestros pecados, porque también, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria al nombre de Cristo. Mire qué importante, que perdónanos nuestros pecados, como así también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Tú no puedes decir ni utilizar este texto bíblico si usted no ha aprendido a perdonar y sigue con lo mismo siempre, porque manifiesta son las obras de la carne. Vive una vida pecaminosa, mental, intelectualmente, una mente sucia. Tu ojo está lleno de tinieblas. Y la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es malo y está en tiniebla, ¿cuántas mismas no serán las tinieblas que están en tu cuerpo? Por eso es que la persona no crece, está estancada, pero trata de señalar a los demás para justificar su condición. Ese es el caso de Adán y Eva. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Siempre buscamos a quien echarle la culpa de nuestra triste y pobre condición. ¿Por qué? Porque no queremos admitir
que somos nosotros los que estamos mal, porque se manifiestan unas obras carnales en nosotros, las cuales no queremos lidiar con ellas, las hacemos parte de nuestra vida porque decimos, es que yo soy así, nadie me puede cambiar, a mí nadie me va a cambiar. Estás, aleluya, tomando el lugar que no te corresponde. Estás diciendo que ni a un Dios puede cambiar tu vida porque no les da la oportunidad a Dios para que Dios entonces, aleluya, trabaje en tu vida. Hay algunos que no creen en el libre albedrío. Yo he visto personas predicar que el libre albedrío eso no existe, que no es bíblico. Mire, mi amado, amigo y hermano que está visualizando este video. Déjeme decirle que cuando Dios estableció al hombre en el huerto, lo primero que le dijo fue, elige, come de este árbol o de aquel, libre albedrío. Cuando el Señor llevó a Moisés y al pueblo de Israel al monte, le dijo, aquí tiene el bien, tiene el mal, la vida o la muerte, tú elige, libre albedrío. Dios no es un Dios de control. Dios no es un Dios que domina a la persona fuera de la voluntad que le ha dado la persona. Eso se llama libre albedrío. Pero hay personas que ignoran estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios trabaja en nosotros conforme a nosotros le permitamos a Él. De otra manera fuéramos unos maniquíes, fuéramos, amén, unas marionetas las cuales el Señor puede dominar a su antojo. Y Él es un Dios de amor y de voluntad. Pero claro está, usted, en la decisión que usted tome o la que yo tome, le vamos a dar cuentas a Dios de nuestros hechos, nuestras acciones. Pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Son adúlteros en el corazón. Son fornicarios. Alabado sea el nombre de Dios. Viven cualquier tipo de vida de inmoralidad sexual. Amén. No importa lo que sea, viven pecando deliberadamente. Lo cual es establecido por Dios es la relación entre el hombre y la mujer y no entre dos hombres o entre dos mujeres. Por ejemplo, el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, alabado sea el nombre de Cristo, dice de esta manera. Voy a empezar a leer en el versículo 21, Romanos 1:21, donde dice de esta manera, alabado sea el nombre del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así vive la humanidad hoy en día. La gente que no quieren de Cristo, que no quieren de Dios. Usted ve que a veces por estos medios de comunicación, estos canales, usted habla de un tema y se lo quieren bloquear. Entonces, el otro partido habla y defiende su causa y los dejan, pero si el creyente habla la verdad de la palabra, le quitan el video. Alabado sea el nombre de Dios. Y hasta la amenazan que le quieren cerrar el canal porque usted está hablando una verdad. Aquellos pueden defender y hablar y usted no puede. Esa es la realidad del tiempo que estamos viviendo. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Continuamos, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, toda esta gente de los medios sociales, sea aquí en YouTube, sea en Facebook, sea en donde sea, no importa. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es real. Esto es real. Eso está en la Biblia. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en ti. Deja que Dios verdaderamente te liberte la mente, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 a los romanos. En el mismo Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Interesante, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, habla de una perversidad que estaba sucediendo de un hijastro involucrándose con su madrastra. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo aconseja que a ese tipo de personas les echaran fuera. No era digno de estar dentro del pueblo de Dios. Pero hoy en día queremos ser mejores que Dios, más amables que Dios. Ahora, en el 1 de Corintios 5, versículo 9 en adelante, dice de esta manera. Interesante e importante, amén, que entendamos esto. Os he escrito por carta que no juntáis con los fornicarios. Oye bien, no juntáis con los fornicarios. Dice, de este mundo, amén. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En otras palabras, mejor que Dios te lleve entonces, si vas a seguir viviendo ese estilo de vida, esa juntilla con ese tipo de personas. Versículo 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice el apóstol Pablo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios ya los ha juzgado, los juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. En el mismo libro de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay cosas que tenemos que entender, amado pueblo de Dios, que están a nuestro alcance el poder controlar esas cosas, las obras de las carnes. Tiene que cuidarse usted. Porque llega el tiempo donde se practica de tal manera que de obra de carne viene a ser una transacción a algo espiritual. Y el que practica constantemente el adulterio, la fornicación, la inmoralidad en cualquier tipo o forma que sea, se le abre la puerta a un espíritu, el cual luego toma control de esa persona, y cuando quisiera ser libre,
ya no puede. Por eso es que vemos a personas que dicen, yo quisiera dejar de hacer esto, pero no puedo. Están atados, necesitan liberación, necesita que Cristo rompa esas cadenas en ellos. Necesita darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que trabaje en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios puede hacer una obra redentora totalmente, porque para eso vino Cristo. Él vino a libertar y a salvar a los cautivos. Y dice más, y si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Significa que hay personas que se llaman cristianos, creyentes, que nunca han conocido a Jesús. Así como usted me oye. No dice la Biblia en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo: muchos me dirán aquel nombre, Señor, yo profeticé. Señor, yo hice milagros. Señor, yo eché fuera demonios. ¿Y qué le dirá el maestro? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No sé quién eres. Yo iba a la iglesia, no sé quién eres. Nunca tuviste una relación conmigo. Wow. Usted sabía que los brujos, que los mediums, que los adivinadores, toda esta gente hacen y que obras de sanidades, milagros y actos y que de caridad, y que en el nombre de Dios, si la gran mayoría de ellos, hasta la Biblia usa, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero déjame decirte que si no dejas que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, el diablo te va a acabar. Vas a vivir un infierno en la tierra, y después que parta de este mundo para el próximo, irás derecho al infierno si no dejas que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Y lamentablemente vas a intentar culpar a Dios, a otras personas, de tu pobre condición, y Dios te va a decir: tu trato era conmigo, no con ellos, y tú quisiste seguir en la misma condición. Te arreguindaste de esa excusa para no dejar que mi Espíritu Santo trabajara en tu vida. Y hoy tu destino es el triste. Así que vamos a hacer manifiestas zonas sobre orgía. Mire, cualquier vicio es en contra de este cuerpo. El alcoholismo, las drogas, el cigarrillo, aún hasta los medicamentos que se nos recetan, hay que tener cuidado, porque pueden hacer más daño que bien en el cuerpo nuestro. Y de acuerdo a la palabra, este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que buscar dirección y orar a Dios constantemente. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver, amén, al fundamento bíblico. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la misma condición, el mismo problema. El hombre siempre ha intentado independizarse de Dios, vivir sin Dios. ¿Por qué usted cree que los avances tecnológicos, los avances médicos, los avances de la medicina? Porque el hombre lo que está diciendo: nosotros nos podemos sanar, nosotros podemos trabajar, no necesitamos a un Dios cuando yo puedo hacer esto. Y lamentablemente el enemigo siempre ha querido que el hombre se rebele contra Dios. Por eso es que le dijo a Adán y a Eva: lo que Dios sabe es que el día que tú comas de este fruto seréis semejantes a Él. Mentira, ya eran hechos conforme a la imagen de Dios. Pero esa es la condición de muchas personas hoy en día. Viven una vida conforme a como ellos quieren. Viven una vida culpando a todo el mundo de su condición, porque no reconocen que son ellos los que están en esa situación. Enemistades. Se pasan pleitos, celos, ni se diga, iras, contiendas, disensiones, todo esto, obra carnal, al cual el enemigo se goza cuando usted, llamado creyente cristiano, vive en esa situación. Y todo el mundo va a estar bien, y todo el mundo va a prosperar, y todo el mundo va para adelante, y tú siempre estancado y para atrás. No le eche la culpa a la gente por tu triste condición. Hazte un examen, escudriñate y deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Deja que sea Dios el que obra en ti. Deja que Dios cambie tu manera de ser. Que Dios sea el que tome justicia si te hicieron lo malo. Deja que sea Dios. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tuya, tampoco mía.
Pero mientras sigas en esa condición, no vas a crecer. No vas a alcanzar la bendición espiritual que Dios quisiera que alcanzaras. Y no tiene a nadie por el cual culpar, sino tu propia persona y tu triste condición. Bueno, Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna vida que ha escuchado esta palabra y ha llegado a ellos, Señor, yo te pido que tú le libertes, les dé las fuerzas para vencer, Señor amado, toda obra carnal y sobre todas las cosas que tú los llenes de tu Espíritu Santo para que venza al diablo con sus tentaciones y con todo lo que quiera traer en contra de esa vida, de esa alma. En el nombre de Jesús, fortalece a los pastores, los evangelistas, los misioneros, los maestros, los músicos, los que te adoran, Dios amado. Fortalece a tu pueblo, niños, jóvenes, adultos, damas, caballeros, ancianos, a todos. Que podamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Se despide tu hermano de siempre, pastor y evangelista Edwin Molina, y será hasta el próximo video contando primeramente con el Señor.